Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Esperamos que se encuentren muy bien. Es una bendición un domingo más poder compartir con ustedes la palabra del Señor, palabra que nos alienta, palabra que nos motiva, palabra que nos redarguye. Y quiero que ahí donde usted está, en su casa, ahí en su lugar sentadito o como esté, incline su rostro, incline su corazón y vamos a pedirle al Señor que esta palabra entre en lo más profundo y que nos sea de bendición. Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos que están allí al otro lado, Dios mío, de este video, de esta cámara. Dios mío, bendíceles, Señor. Bendíceles con tu palabra. Dales fuerza y dales fortaleza. Abrimos nuestro corazón para que tú nos hables en esta tarde, noche, Señor, para que tu palabra nos nutra, Espíritu Santo. La ponemos en tus manos, Señor Jesús. Gracias. Amén y amén. El tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde, noche, se llama valientes. Hermanos, no sé cuántos de ustedes han crecido con una idea errónea de lo que es ser valientes. Desde pequeñitos muchas veces crecemos con la idea de que ser valiente es que si a mí me pegan, le devuelvo más duro, ¿verdad? De que soy valiente cuando me atrevo a hacer cosas que van en contra de las reglas. Soy valiente cuando me tomo una botella entera, ¿verdad?, de alcohol sin importar qué daño me haga. Soy valiente cuando irrumpo y soy capaz de dispararle a alguien. Para muchos ser valientes es participar de los chistes fuera de tono que tienen sus compañeros o de los grupos que pasan chistes fuera de tono sin importar que insulte su propia vida o la vida de su esposa o de sus hijos. Para muchos, ser valiente es meterse a un grupo para sentirse que forma parte de algo, para sentirse importante. Para muchos, ser valiente es simplemente mantener su orgullo sabiendo que le cometió algún daño, algún perjuicio a una persona y simplemente por orgullo, soy valiente, yo no le voy a pedir perdón a esa persona. Para muchos eso es valentía. Y crecemos con muchas ideas parecidas a esas, donde de valentía no tiene absolutamente nada. Valiente significa ser algo totalmente diferente y lo podemos encontrar en la palabra del Señor. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero se dan cuenta que ser valiente es cuando recibieron a Jesús y tienen que dejar a un lado un montón de sentimientos que antes no podían dejar, que tienen que dejar a un lado un montón de actitudes que afectan a los demás, cuando antes para usted mantener esa actitud y ese orgullo y herir a los demás era valentía. Le felicito porque si usted está ahí sentado y usted le ha abierto su corazón a Jesús, eso es el primer paso para ser valientes. El recibir a Jesús en nuestro corazón. Al recibir a Jesús en nuestro corazón se necesita de mucha valentía, porque usted sabe que tiene que dejar atrás todo aquello que no le funciona a su vida. Usted sabe que tiene que dejar atrás un montón de actitudes que han sido de maldición para su vida. Y no es fácil, pero eres valiente porque le has dado permitir, le has dado el campo, le has dado el espacio a Dios para que opere en su vida. Si no lo haces, eres un cobarde. Yo no sé cuántos de ustedes le viene esto a la mente. Si usted no lo hace, es un cobarde. Muchas veces en el mundo participamos de estas cosas porque si no lo hacíamos, nos decían que éramos unos cobardes. El mundo está necesitando valientes, valientes de verdad. El mundo está necesitando personas como usted y como yo, que tengan el amor de Jesús en su corazón. El mundo está necesitado de valientes. Y quiero que usted vaya conmigo y abra su Biblia en Josué, capítulo 1, versículo 7. El ser valiente, hermano, no es fácil y requiere de fe y de esfuerzo. Y en Josué 1:7 la Biblia dice así: lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza. En otras versiones dice que te esfuerces y que seas muy valiente y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. ¿Sabes qué? Tu hogar está necesitando que seas valiente. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de ser valientes de verdad. El Señor le dijo a Josué
esfuérzate y sé valiente. El ser valiente necesita de esfuerzo, de constancia, de actitud firme. Este hombre, Josué, tenía una gran tarea, era el sucesor de Moisés. Le tocaba una tarea grande, le tocaba enumerar, contar a todo el pueblo, necesitaba meterlos en la tierra prometida. Y no era fácil. Este hombre tenía que vencer gigantes, este hombre tenía que enfrentarse a muchas batallas. Y el Señor le decía, te pido por favor que te esfuerces y que seas valiente. Y el Señor en esta hora nos dice, por favor, esfuércense y sean valientes. El Señor nos pide esfuerzo. ¿Por qué el Señor pide esfuerzo? Porque es una actitud firme. Y agarrado del esfuerzo está la valentía. La valentía es vencer los temores, las dudas y actuar con decisión y firmeza. El esfuerzo es entregar lo mejor de uno mismo, aún en situaciones difíciles. Cuando creemos que no podemos, tenemos que esforzarnos y entregar lo mejor de nosotros mismos. Y ser valientes y vencer con la duda y vencer con el temor, a como Josué venció con muchos gigantes. ¿Cuáles gigantes hay en tu vida? ¿Cuáles temores hay en tu vida? Tenemos que ser valientes y vencerlos, tenemos que dejarlo a un lado. Cuando la duda y el temor viene a nuestra mente y nos dice, no puedes, no eres capaz, ¿quién eres tú? Vuelve a las mismas prácticas de antes. No, esfuérzate, sé valiente en medio de esta generación, porque esta generación está necesitando personas como usted. Su hogar necesita que usted sea valiente. Tenemos la responsabilidad de ser hombres y mujeres de fe, valientes, que no cualquier viento o tempestad nos mueva o nos haga caer. Valientes como David cuando venció al gigante. Y también en pequeños actos. David venció al gigante, era un jovencito, era un niño, pero estaba lleno de fe. Su fe y su confianza estaba puesta en Dios. Y como su fe y su confianza estaba puesta en Dios, este hombre era valiente. Porque se enfrentaba a retos grandes, más grandes de los que él podía imaginar. Actos heroicos hizo, pero agarrado de la mano de Dios. Y también actos que parecieran pequeños, pero son de los más grandes. Como humillar su corazón y reconocer que le había fallado al Señor. Se necesita valentía para reconocer nuestros errores. Se necesita valentía para saber que hemos fallado y poder pedir perdón. Se necesita valentía para reconocer que Dios es nuestro todo y venir ante los pies de Él y reconocerle como único y suficiente Salvador. El valiente saca fuerzas de donde la gente común no tiene y termina haciendo cosas extraordinarias. Cuando somos valientes, cuando depositamos nuestra confianza en las manos de Dios, terminamos haciendo cosas heroicas, cosas extraordinarias, fuera de lo normal, fuera de lo común. Por eso es que muchos nos dicen que estamos locos. Por eso es que el mundo no nos puede entender. Pero cuando somos valientes, somos capaces de hacer cosas extraordinarias. Porque el Señor nos ha llamado a eso, a hacer cosas extraordinarias, fuera de lo normal. Las cosas normales las puede hacer cualquier persona. Los actos de valentía, como les decía al principio, en el mundo, lo que se nos mete en la cabeza desde pequeñitos de lo que es ser valiente, terminamos haciendo cosas extraordinarias con el Señor. Y quiero que vayan conmigo a Mateo, capítulo 11, versículo 12. Mateo capítulo 11, versículo 12. Y la palabra del Señor dice así: desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos son los que lo arrebatan. Eso dice la palabra del Señor, que desde los tiempos de Juan el Bautista, otras versiones, el reino de los cielos sufre violencia. Y no es la violencia como lo muestra el mundo, no es ese tipo de violencia, que irrumpes a los demás, que golpeas a los demás, que no importa quién eres, no es ese tipo de violencia.
Es una violencia espiritual para parar, para frenar contra las acechanzas del enemigo. Es ir en contra de los sentimientos carnales. Es una lucha contra el espíritu y la carne. Los valientes, los violentos, los que hacen a un lado las cosas de este mundo, son los que arrebatan el reino de los cielos. Extraordinarias, es decir, es ir en contra de las corrientes de este mundo. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento se han encontrado o en el mar o en el río y les ha tocado nadar contra la corriente. ¿Quién puede nadar contra la corriente? Es difícil. Usted siente que se lo lleva con todas las fuerzas que usted ponga para nadar, con los pies, con las manos, con la cabeza, con todo su cuerpo. Usted siente que esa corriente se lo lleva, porque es demasiado fuerte y tiene que sacar unas fuerzas extraordinarias para poder vencer esa corriente. Así estamos nosotros en este mundo, hermano o hermana. Estamos en este mundo y vamos contra la corriente. Porque ir contra la corriente es muy fácil. El ser valientes, como lo dicta el mundo, es muy fácil. Vamos con la corriente, es muy fácil. Pero ir contra la corriente se necesita de valentía, se necesita de esfuerzo. Quiero que ustedes vayan conmigo a este versículo. Vamos a ir a Josué, capítulo 24, versículo 14 al 15. Este muchacho, sucesor de Moisés, realmente fue un muchacho, un joven valiente. Valiente, hermanos, porque para adquirir toda la responsabilidad que este muchacho tenía con ese pueblo, después de ver cómo ese pueblo se comportó con Moisés, después de ver los dolores de cabeza y cómo sufría Moisés con este pueblo, decir, sí, está bien, yo seguiré guiando a este pueblo, hermanos, se necesita de mucha fe, mucha valentía y sobre todo amor por Dios. Amar lo que Dios quiere que nosotros amemos, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, se necesita de mucha valentía. Y dice así Josué 24, 14 al 15. Josué 24, 14 al 15. Por todo esto respeten al Señor, le decía Josué al pueblo de Israel, y sírvanle con sinceridad y lealtad. Por favor, vean lo que Dios pide en nosotros, sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a las orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses de sus antepasados, que sus antepasados servían a las orillas del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esa tierra. Por mi parte, decía Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Este joven fue valiente, porque en medio de una gran multitud que quería irse con la corriente, quería dejarse llevar, quería hacer las cosas fáciles, en medio de este pueblo, Josué les recordó: decidan ustedes a quién van a servir hoy. A los dioses que servían antes, decían ustedes quién va a reinar y mandar en su vida el día de hoy. Las actitudes que tenían antes, o las actitudes que pide el Señor que tengamos nosotros. Decían ustedes a quién va a servir. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿A quién decidimos nosotros agradar? ¿Al mundo? ¿Al compañero de trabajo? ¿Al compañero de escuela? ¿Al compañero del colegio? ¿A la amiga? ¿Al amigo? ¿A quién vamos a agradar nosotros? ¿Vas a agradar a aquellas personas que tal vez no tienen la visión que Dios tiene para ti? ¿Vas a agradar a aquellas personas que quieres que hagas cosas que realmente van a herir al corazón de Dios? ¿O vas a agradar a aquel que dio su vida en el madero, que no le importó derramar toda su sangre por amor a usted, que es Jesús? ¿A quién va a decidir usted agradar el día de hoy? Tenemos que agradar al Señor, tenemos que ser valientes, tenemos que ir fuera de los estribos,
Tenemos que dejarnos guiar y sostenernos de las manos del Señor. Y segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice en su palabra, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No somos unos cobardes, somos unos valientes, porque así nos ha llamado el Señor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, así que si en tu corazón está ahí la duda o está el temor, sácalo fuera, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dominio propio para soportar en medio de la prueba y que no salga el viejo hombre y salga la vieja mujer. No, dominio propio para poder doblegar los deseos de la carne, que siempre van en contra de los deseos del espíritu. Dominio propio para no decir palabras que hieran a los demás. Dominio propio para tener actitudes correctas, aun cuando siente que por dentro quiere explotar. Dominio propio. Valientes son aquellos que no se dejan arrastrar por las ideologías vanas. Son los que piensan y piden perdón reconociendo que fallan. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, joven? El indigente de su barrio está esperando que usted sea valiente y que le vaya a dar un abrazo, que le hable del amor de Jesús. Está esperando que usted le regale tal vez una sábana, un abrigo. Su padre está esperando, su madre está esperando, joven, hermano, que usted sea valiente y que pida perdón, que reconozca el esfuerzo que ellos han hecho por usted. Su esposa, hermano, está esperando que usted sea valiente, que le pida perdón y que la vuelva a conquistar. Su familia está esperando que usted sea valiente y que sea luz en medio de esta oscuridad, en medio de la necesidad. Tus hijos están esperando que seas valiente, papá, y que les des un abrazo, que les muestres cariño, para que ellos no tengan la necesidad de irlo a buscar al mundo. Dios está esperando que seas valiente y que recuerdes las promesas de Él. Dios está esperando que seas valiente y que hagas su voluntad. Dios está esperando que seas valiente y que recuerdes que Él tiene cosas grandes para ti. Está esperando que nosotros seamos valientes en medio de esta generación, en medio de este mundo, y que marquemos la diferencia. Seamos valientes en el Señor. Sigamos adelante a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, decía Pablo. Cuando nos sentimos débiles, pero corremos hacia la sombra omnipotente de Dios, de ahí vienen nuestras fuerzas. Seamos valientes, esforcémonos en el reino de los cielos, porque solamente los violentos son los que lo arrebatan. Yo quiero arrebatar el reino de los cielos. Tienes que arrebatar el reino de los cielos. Esto implica esfuerzo. Esto implica doblegar aquellas cosas que a veces nos quieren atrapar. Esto implica entrega. El mundo necesita valientes como usted, valientes que griten a los cuatro vientos que Jesús les ama, que Cristo viene. Esfuérzate y sé valiente. No sé a quién el mundo decidirá servir, allá ellos, pero mi casa y yo, usted y sus hijos, como dijo Josué, tenemos que servir al Señor. Ahí donde estás, inclina tu rostro y digámosle al Señor: Señor, queremos ser valientes todo el tiempo. Nuestras fuerzas vienen de ti. Queremos hacer actos de heroísmo, de valentía, pero en ti, Señor. Cuando el mundo cree que no podemos alcanzar algo, en ti sí lo podemos alcanzar. Jeremías era tan solamente un niño y él creía que él no podía servirle al Señor. Pero el Señor le recordó que antes de que él estuviera en el vientre de su madre, ahí estaban los ojos del Señor. Ya él tenía planes para ese muchacho. El Señor ya tiene planes para usted, ha tenido planes para mí. Solamente tenemos que soltarnos en sus brazos de amor.
Solamente tenemos que soltarnos en su voluntad. No tengas temor, echa fuera la duda, echa fuera el temor, echa fuera la inseguridad. ¿Cuáles gigantes están acercándose en su vida? ¿Cuáles gigantes están allí en su familia? Sé valientes y échalos fuera. Tomado de la mano de Dios podemos alcanzarlo. La palabra del Señor dice: sé valiente y esfuérzate. La palabra del Señor dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incline su rostro ahí donde está. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú hablas a nuestro corazón, hablas a nuestra vida, a través de tu palabra nos redarguyes. Mi Dios poderoso, el ser valientes necesita de mucho, Señor. Quita el chip viejo, el chip del mundo, Señor, y deposita en nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahí donde mis hermanos están, dales fuerzas, dale fortaleza. Tal vez algunos de ellos se han sentido cansados, tal vez algunos de ellos han sentido que la corriente se los quiere llevar, Señor. Pero tú eres victorioso, Señor, y a nosotros nos da la victoria cuando clamamos a ti y nos agarramos de tu mano. Señor Jesucristo, perdónanos, nos humillamos ante ti, Señor, reconociendo que hemos fallado, Señor Jesús. Reconociendo que tal vez no hemos hecho las cosas a como las tenemos que hacer, Padre, pero queremos agradarte. Un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Padre Celestial, Dios mío, dale fuerza, dale fortaleza a tu iglesia, Señor. Padre Celestial, revive, Espíritu Santo, revive las fuerzas del que se ha sentido desanimado. Mi Dios poderoso, queremos ser valientes, Señor. Sabemos que significa mucho, sabemos que se necesita de mucho esfuerzo, mi Dios, pero tú eres el que nos empuja, tú eres, Señor, el que nos das el ánimo. Tú conoces a cada uno, Señor, del que está detrás de esta cámara, mi Dios poderoso. Si usted quiere recibir a Jesús en su corazón o quiere reconciliar, puede repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que te he fallado, pero este día me acerco a ti. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Yo con mis fuerzas no puedo seguir, pero tú me das una nueva identidad y sé que podré salir adelante. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame fuerzas y dame fortaleza para seguir adelante. Yo quiero ser un valiente que arrebate el reino de los cielos. Te doy gracias, Jesús, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, que ha sido el acto más heroico que jamás había existido. Gracias por entregar tu vida por mí, porque tú entregaste tu vida por mí, me has dado a mi vida en abundancia. Amén. Espíritu Santo, gracias, Señor. Dios es bueno, hermanos, y necesitamos ser valientes. Nuestra familia necesita que nosotros tengamos esa actitud de valentía. Los dones del Espíritu Santo que reposen en nuestra vida siempre, que nos hagan florecer. Ha sido una bendición poder compartir esta enseñanza con ustedes. Así que les motivo, decía Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Así usted lo puede declarar ahí donde usted está, mi casa y yo serviremos al Señor. Si el mundo está de cabeza, mi casa y yo serviremos al Señor. Y Dios nos recuerda en su palabra: esfuérzate, sé valiente, porque el Señor, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. No estamos solos, Dios está con nosotros. Dios les bendiga y esperamos vernos pronto, ¿verdad? Cuando Dios lo permita. De momento estamos firmes en la fe. Así que Dios les bendiga, hermanos. Les amamos mucho. Gracias.